Un saludo a todas las crocheteras o amantes del tejido. Hoy día vamos a continuar con esta sección de videos tutoriales de puntos básicos del crochet. Vamos a comenzar algo que pasé por alto, enseñarles la simbología de lo que es la cadeneta. Sé que eso es lo más importante al comenzar una labor. Ahí les dejo la simbología, recordándoles que la cadeneta se hace con una lazada en nuestro dedo. Después se pasa por este aro y se jala, tan simple como eso. Vamos a comenzar. En este video vamos a aprender la vareta, vareta doble y vareta triple. Vamos a iniciar con la vareta y vamos a hacer una base de 10 cadenetas. Yo estoy tejiendo con el crochet número 5. Vamos a hacer las 10 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y traten siempre de no aplicar mucha tensión en el tejido, porque de lo contrario se les va a dificultar cuando tengan que colocar su crochet en estas cadenetas. Para subir en nuestra labor tenemos que hacer 3 cadenetas. 3 cadenetas es el tamaño de la vareta o punto alto. 1, 2, 3. Ahora, ¿dónde lo vamos a posicionar el crochet? Si 3 cadenetas, 1, 2, 3, hacen el tamaño, la cuarta no lo vamos a introducir aquí porque esa es la cadeneta base. Así que en la quinta vamos a introducir el crochet, sacamos con una lazada, nos quedan 3 puntos y sacamos 2 puntos y después sacamos otros 2. Ahí tenemos nuestra vareta o punto alto, y así seguimos todo el trayecto. 2 y 2. Otra vez en el siguiente, 2 y 2. Aquí, al llegar al final, para subir, obviamente lo hacemos con 3 cadenetas. Esta es la segunda corrida. 1, 2, 3. Damos vuelta a nuestro trabajo, la labor. Damos una vuelta al crochet, una lazada, la introducimos aquí, porque estas cadenetas que se hicieron para subir equivalen a esto que está acá. Así que nosotros en la siguiente hacemos nuestra vareta. Ahí, ¿ven? Y ya desde ahora en adelante se hace más fácil, porque ya no tenemos que estar introduciendo crochet en la cadeneta, sino que en estos espacios que se forman. Aquí, voy a mostrar de más cerca, acá, esos espacios. Y cuando llegamos al final, contamos las 3 cadenetas, 1, 2, 3, y aquí en la tercera introducimos el crochet, sacamos punto y sacamos 2 y 2, y ahí terminamos nuestra segunda corrida. ¿Ven? Y ahí tienen 2, 4, 6, 8, 10. 10 varetas y abajo igual 2, 4, 6, 8, 10. 10 varetas. Quiere decir que nos quedó bien nuestro trabajo.
Después, si quisiéramos hacer una tercera vuelta, hacemos 3 cadenetas más para subir, lo damos vuelta y encajamos aquí. Ahí introducimos el crochet, ahí damos 2 y 2. 1, 2, 3 en la tercera, 1, 2, 3 en la tercera cadeneta y ahí hemos terminado. Ahí está nuestro trabajo. Estas son las varetas o punto alto. Ahora vamos a hacer la vareta doble. Vamos a hacer, como siempre, nuestro nudo deslizado, vamos a hacerlo en una base de 10 cadenetas. 10. Para hacer la vareta doble se sube con 4 cadenetas, así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Aquí están las 4, 1, 2, 3, 4. Entonces la quinta no nos corresponde porque esa es la que es la cadeneta base, así que hacemos en la de al lado, damos 2 lazadas a crochet y la introducimos ahí en esta cadeneta y vamos sacando de a 2 puntos, 2 lazada crochet, sacamos 2, otra lazada crochet y sacamos 2. Ahí tenemos nuestra vareta doble o punto alto doble. Lo vamos a seguir haciendo hasta el final y de ahí vamos a hacer una segunda corrida. Ahora, ven que quedan más altas estos puntos del punto alto doble o vareta doble. Para subir, tenemos que subir, como les dije al principio, con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Giramos nuestro tejido, 2 lazadas al crochet y lo posicionamos aquí, en este. No acá, porque esta corresponde a las cadenetas que hicimos para subir. Ahí no, es en la siguiente. Aquí la introducimos, 2, 2 y 2. Dos, 2 y 2. Ya desde la segunda vuelta o de la segunda corrida se nos hace más fácil porque ya no tenemos que estar contando las cadenetas para introducir nuestro crochet. Queda más visible los espacios donde tenemos que hacer nuestras varetas dobles. Y para terminar, lo hacemos aquí al final de las cadenetas que hicimos para subir. 2, 2 y 2. Y contamos para cerciorarnos de que quedó bien nuestro trabajo. Tienen que haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente este trabajo quedó bien espacioso porque yo lo hice con un hilo no muy grueso. Este otro lo hice con un hilo más grueso, entonces quedó más cerradito el punto. Pero este quedó más suelto. Ahora vamos a hacer nuestro último punto, que es la vareta triple o punto alto triple.
Y como todos vamos a hacer 10 cadenetas. Nuestro nudo deslizado. Vamos a tejerlo también con un 5. También como tip, le podría decir que si yo lo hubiera tejido con un crochet más pequeño, también me hubiera quedado más cerradito. Yo lo hice con un 5. Si lo hubiera hecho con el 3, me hubiera quedado un poco más junto. 10. Aquí para subir tenemos que hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hicimos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta no la tocamos porque esa es la cadeneta base, así que la siguiente vendría a ser donde tenemos que introducir nuestro crochet. La siguiente, pero tenemos como es vareta triple, tenemos que darle 3 lazadas a crochet. 1, 2, 3 y aquí, y vamos sacando de a 2 puntos. Una lazada de crochet, sacamos 2, otra lazada, sacamos 2, otra lazada, sacamos 2 y 2, y así sucesivamente. No se olviden que hay que hacer 3 lazadas a crochet. Ven que quedaron mucho más altas que las primeras que hicimos. Estas son las varetas triple o punto alto triple. Ahora, para subir, para hacer nuestra segunda vuelta o la segunda corrida, subimos con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos nuestra labor. Damos 3 lazadas al crochet. Y aquí ya es más fácil darse cuenta donde tenemos que introducir el crochet, es aquí. 2, 2, 2 y 2. Sacamos de 2. 1, 2, 3. 3 vueltas al crochet. 1, 2, 2 y 2. Y al final tenemos que fijarnos en la última cadeneta que hicimos para subir, que es esta que está aquí, y ahí tenemos que introducir nuestro crochet. 1, 2, 3, puede ser ahí, a ver, aquí, 2, 2, 2 y 2. Ahí hemos sacado nuestro último y ha quedado nuestras varetas triples o punto alto triple. Bien, espero les haya gustado este tutorial de crochet básico. Espero que les guste y nos vemos en un siguiente proyecto. Adiós.